La lluvia caía como un castigo divino sobre el Doria, esa ciudad industrial olvidada por el tiempo, donde las chimeneas de las fábricas escupían humo negro que se mezclaba con el agua en un tapiz gris y opresivo. El puente oxidado del río contaminado crujía bajo el peso de la tormenta, sus vigas retorcidas como las venas de un gigante moribundo. Debajo, en un rincón fangoso donde el asfalto se fundía con el barro, yacía Sombra. No era un nombre que alguien le hubiera dado, era lo que evocaba su pelaje grisáceo, salpicado de manchas oscuras que parecían sombras vivientes, empapadas ahora por la lluvia implacable. Sus patas traseras, hinchadas y supurantes, palpitaban con un dolor que le atravesaba el cuerpo como cuchillas al rojo vivo. Una herida profunda, causada por un alambre de púas oxidado que había intentado cruzar en busca de refugio, se infectaba rápidamente, el pus mezclándose con la suciedad y el agua que goteaba de su hocico tembloroso. Sombra jadeaba, su pecho subiendo y bajando en espasmos irregulares. El hambre le retorcía las entrañas como un nudo de espinas, un vacío que lo había acompañado desde que era un cachorro separado brutalmente de su madre en un basureral lejano, donde los humanos arrojaban bolsas de basura y a veces, inadvertidamente, camadas enteras de perros como él. Olfateaba el aire cargado de olores acres, humo de fábricas lejanas, basura podrida flotando en el río, y un hedor metálico a sangre propia. Sus ojos, uno castaño y el otro nublado por una vieja infección, escaneaban la oscuridad. Gruñía bajito, no por fuerza, sino por instinto de supervivencia, acurrucado contra una pila de cartones empapados que apenas lo protegían del diluvio. Recordaba vagamente el calor de su camada, los lametones de su madre, antes de que unas manos ásperas lo arrancaran y lo dejaran a su suerte en las calles. Ahora, la fiebre lo invadía, nublando su mente con visiones borrosas de persecuciones y golpes. A varios kilómetros de allí, Mateo conducía su camioneta vieja, una reliquia de los años 90 con el motor rugiendo como un animal herido. Tenía 35 años, manos callosas marcadas por años de tornillos y aceite en el taller mecánico donde trabajaba, y ojos cansados, hundidos por noches de insomnio que lo perseguían desde la infancia. Esa noche, había estallado en una discusión con su jefe, un tipo avaricioso que lo acusaba de retrasos en reparaciones. Maldita lluvia. ¿Por qué todo tiene que joderse hoy?, murmuró Mateo entre dientes, golpeando el volante con el puño. El limpiaparabrisas chirriaba inútilmente contra el aguacero, y las luces de los faros cortaban la cortina de agua como cuchillos débiles. Tomó una calle secundaria, una vía de servicio abandonada que bordeaba el río, huyendo del tráfico caótico del centro. Fue entonces cuando la vio, una silueta temblorosa bajo el puente, un bulto oscuro que se movía apenas, como si luchara contra la muerte misma. Mateo frenó en seco, las llantas patinando en el asfalto resbaladizo. Su corazón dio un vuelco, un eco de algo profundo y enterrado en su memoria. Aparcó la camioneta y bajó, encorvándose bajo la lluvia que le empapaba la chaqueta de cuero gastada. El viento aullaba, llevando consigo el olor a ozono y metal húmedo. Se acercó con pasos cautelosos, el barro chapoteando bajo sus botas. «Oye, ¿estás bien ahí?», dijo en voz baja, más para sí mismo que para la criatura. Sombra levantó la cabeza, sus ojos brillando con un destello de miedo y desafío. Gruñó débilmente, mostrando dientes amarillentos, el cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. Mateo se detuvo a unos metros, arrodillándose para no parecer una amenaza. «Tranquilo, amigo, no voy a hacerte daño. Solo, déjame ayudarte». Extendió la mano lentamente, palma arriba, dejando que el perro olfateara su olor, una mezcla de grasa de motor, cigarrillos y sudor honesto. Sombra olfateó, indeciso. El instinto le gritaba huir, pero el agotamiento lo clavaba en el sitio. El hombre no olía a crueldad inmediata, no como aquellos que lo habían pateado o apedreado en las calles. Mateo, viendo la herida en las patas, sintió una punzada en el pecho. Recordó su propia infancia en un orfanato gris, abandonado por padres que nunca volvieron, las cicatrices invisibles que aún le dolían en las noches solitarias. «Pobre diablo», susurró. Con cuidado, se quitó la chaqueta y la extendió como una red suave. Sombra retrocedió un paso, pero el dolor lo traicionó y tropezó, gimiendo. Mateo actuó rápido, lo envolvió con gentileza, sintiendo el cuerpo flaco y tembloroso contra su pecho. El pelaje mojado chorreaba agua fría, y bajo él, palpó costillas prominentes y cicatrices antiguas, marcas de latigazos, mordidas de otros perros callejeros,
huellas de una vida de supervivencia brutal, lo cargó hasta la camioneta, el peso ligero como el de un niño desnutrido. «Aguanta, chico, te voy a sacar de aquí», le dijo, depositándolo en el asiento del copiloto. El motor rugió de nuevo, y Mateo aceleró hacia la clínica veterinaria de emergencia, la única abierta a esa hora en las afueras de El Doria. La lluvia martilleaba el techo como tambores de guerra, y Sombra, envuelto en la chaqueta, lamía débilmente la herida, su respiración entrecortada. En la sala de espera, bajo luces fluorescentes parpadeantes que olían a desinfectante y miedo, Mateo sostenía al perro mientras el doctor, un hombre mayor con gafas empañadas, lo examinaba. «Está desnutrido al extremo, con infección en las patas y fiebre alta. Podría no sobrevivir la noche si no actuamos ya», diagnosticó el veterinario, inyectando antibióticos y limpiando la herida con suero que hacía sisear al aire. «Es un vira-lata puro, de calle». «¿De dónde lo sacaste?» «De debajo de un puente». «Parecía abandonado a su suerte», respondió Mateo, su voz ronca por la emoción contenida. Pagó la cuenta con el poco dinero que tenía, negándose a dejarlo allí. En el viaje de vuelta a su apartamento modesto en un barrio obrero, con paredes agrietadas y el eco constante de trenes lejanos, Mateo hablaba en voz baja al perro dormido. «Vas a estar bien, te lo prometo. Yo sé lo que es sentirse solo». Llegaron al amanecer, la lluvia amainando en una llovizna persistente. El apartamento olía a café rancio y metal, un espacio desordenado con herramientas esparcidas y un sofá hundido. Mateo preparó una caja acolchada con mantas viejas, el aroma a lavanda de un ambientador barato para calmarlo, le dio el primer baño en la tina, agua tibia cayendo sobre el pelaje enmarañado, revelando un cuerpo cubierto de pulgas y costras. Sombra se resistió al principio, chapoteando y gimiendo, pero pronto se relajó bajo las manos firmes pero gentiles de Mateo, quien usaba un jabón suave para perros. «Mira qué bonito sales», murmuró, secándolo con toallas raídas. Le ofreció comida, croquetas remojadas en caldo de pollo, que Sombra devoró con avidez, lamiendo el plato hasta dejarlo brillante. En ese momento, mientras el perro se acurrucaba a sus pies, Mateo sintió una conexión inexplicable, como si sus soledades se reconocieran mutuamente. Cepilló el pelaje, notando cómo las sombras en la piel del perro parecían danzar bajo la luz tenue de la lámpara, pero al pasar la mano por el cuello de Sombra, sus dedos tropezaron con algo duro bajo el pelaje húmedo. Frunció el ceño y separó el pelo con cuidado. Allí, incrustado en la piel, un microchip diminuto, cubierto de cicatrices como si hubiera sido insertado a la fuerza. Mateo lo extrajo con pinzas esterilizadas del botiquín, el dispositivo brillando bajo la luz. Lo conectó a su viejo teléfono con un lector improvisado que había armado en el taller para rastrear piezas de autos. La pantalla parpadeó, mostrando un código numérico y un nombre: Refugios Unidos, Experimento 47. Una búsqueda rápida en Internet reveló que ese refugio había sido clausurado misteriosamente hace 2 años por falta de fondos, pero el código apuntaba a archivos sellados, rumores de irregularidades. El corazón de Mateo latió con fuerza. ¿Qué secretos ocultaba ese perro? Mientras Sombra dormía exhausto, ronroneando suavemente, un escalofrío recorrió la espalda del hombre. Afuera, la lluvia cesó, pero una nueva tormenta parecía cernirse. El sol del mediodía se filtraba a través de las grietas en el techo del taller improvisado de Mateo, un cobertizo adjunto a su apartamento que olía a aceite quemado, metal caliente y el leve aroma terroso de la tierra húmeda que aún persistía tras la tormenta. Herramientas oxidadas yacían esparcidas sobre una mesa de trabajo improvisada, destornilladores con mangos gastados, llaves inglesas manchadas de grasa y un soldador que zumbaba intermitentemente mientras Mateo manipulaba el microchip extraído de Sombra. El dispositivo, del tamaño de un grano de arroz, brillaba con un leve pulso verde bajo la luz de una lámpara de escritorio. Mateo, con los anteojos de lectura torcidos sobre su nariz, tecleaba furiosamente en una laptop vieja que había rescatado de un vertedero. Sudor perlaba su frente, no solo por el calor sofocante, sino por la intriga que le carcomía las entrañas. «¿Qué demonios eres tú?», murmuró para sí mismo, mientras la pantalla escupía fragmentos de datos encriptados. En una caja acolchada en el rincón más fresco del taller, Sombra yacía recuperándose. Su pelaje, ahora limpio y cepillado, aún mostraba parches irregulares donde la infección había dejado marcas rosadas. Respiraba con más calma que la noche anterior,
pero de repente, su cuerpo se tensó. Entró en un sueño agitado, sus patas moviéndose como si corriera por campos invisibles. En su mente, fragmentos de recuerdos lo asaltaban como relámpagos. Era un cachorro en un lugar estéril, paredes de cemento frío y luces fluorescentes que zumbaban como avispas enojadas. Manos enguantadas lo separaban de su madre, un grito ahogado en su garganta mientras lo inyectaban con algo ardiente. No, mamá, gemía en su instinto primal, visiones de un laboratorio clandestino disfrazado de refugio, donde jaulas apiladas contenían a docenas de perros como él, viralatas seleccionados por su resistencia para entrenamientos que olían a miedo y promesas rotas. Despertó de golpe, gimiendo con un aullido bajo y lastimero que reverberó en las paredes de chapa corrugada. Mateo dejó caer el microchip y corrió hacia él, arrodillándose junto a la caja. SHH, ya pasó, chico. Aquí estás a salvo, susurró, extendiendo la mano para acariciar el hocico húmedo de Sombra. El perro lo miró con ojos que parecían contener un océano de dolor antiguo, lamiendo débilmente los dedos callosos del hombre. El contacto calmó a ambos. Mateo sintió un calor extraño, como si el perro absorbiera su propia ansiedad. Eres un luchador, ¿eh? Vamos a descubrir qué te hicieron. Preparó una infusión de manzanilla para él mismo, el vapor subiendo en espirales aromáticas, y le ofreció a Sombra agua fresca con un chorrito de caldo de huesos para hidratarlo. La puerta del taller crujió, y entró Laura, la vecina de al lado, una activista ambiental de 30 años con cabello corto teñido de verde y una mochila llena de folletos sobre reciclaje y derechos animales. Llevaba una caja de donaciones, croquetas orgánicas y juguetes masticables que había recolectado en una campaña local. Oí gemidos desde mi ventana. ¿Cómo está el nuevo inquilino?, preguntó con una sonrisa cálida, pero sus ojos se endurecieron al ver el microchip sobre la mesa. Se acercó, olfateando el aire cargado. ¿De dónde salió este perro? El Doria está llena de callejeros, pero este parece experimentado. Mira esas cicatrices, no son de peleas comunes. Mateo le explicó todo, el hallazgo bajo el puente, la herida infectada, el microchip. Se llama Sombra, o al menos eso le puse. El chip dice, Refugios Unidos, experimento 47 minutos. Busqué en internet, clausuraron el lugar hace 2 años por falta de fondos, pero hay noticias viejas de protestas. Gente diciendo que maltrataban animales. Laura frunció el ceño, sacando su teléfono para cruzar datos. Refugios Unidos. Sí, recuerdo el escándalo. Supuestamente era una ONG, pero olía a lavado de dinero. ¿Dejaste que te escanearan el chip en el bed? Mateo negó con la cabeza. No, lo extraje yo. No confío en nadie aún. Diálogos fluían naturales, interrumpidos por el zumbido de la laptop. Laura se sentó en un taburete, el polvo levantándose en nubecillas. Esto no es solo abandono, Mateo. Si es un experimento, podría ser algo gordo. Déjame hackear los registros públicos. Tengo un amigo en ciberseguridad. Mientras investigaban, Sombra comenzó a rechazar la comida. Las croquetas que devoraba con avidez ahora yacían intactas en el plato, su hocico arrugado en disgusto. El trauma revivía, cada bocado le recordaba los experimentos donde lo forzaban a comer sustancias químicas disfrazadas de alimento. Gemía, girando en círculos en la caja, su cola baja y erizada. Desafío palpable, el perro se negaba a comer, perdiendo peso visiblemente, sus costillas asomando como barrotes bajo la piel. Mateo sintió pánico. No puedes hacer esto, Sombra. Necesitas fuerza para sanar. Laura sugirió, prueba algo sensorial. Los perros traumatizados responden a olores familiares. Juntos, crearon un jardín sensorial en el taller, plantaron hierbas calmantes en macetas recicladas, lavanda, menta y manzanilla, cuyo aroma fresco contrastaba con el hedor industrial. Mateo esparció tierra húmeda y enterró juguetes con olor a presa, estimulando el instinto cazador de Sombra. El sol se ponía, tiñendo el taller de tonos anaranjados que danzaban sobre las herramientas. Sombra, atraído por los olores, olfateó el jardín improvisado, su nariz temblando. Lamía las hojas de menta, y poco a poco, aceptó un pedazo de pollo crudo escondido en la tierra, masticando con renovado vigor. La superación llegó en oleadas. El perro se acurrucó junto a las plantas, su respiración sincronizándose con el latido de Mateo,
quien sentía sus corazones latiendo al unísono bajo la luz menguante. Mira eso, Laura. Es como si entendiera. Ella asintió, tomando notas. Esto fortalece el vínculo. Pero el microchip, mira esto. Habían decodificado parte del código, apuntaba a un callejón abandonado en el distrito industrial, decidieron investigar esa noche. Bajo un cielo estrellado por primera vez en días, caminaron con Sombra en una correa improvisada. El perro cojeaba levemente, pero su olfato guiaba, como un radar viviente. El callejón olía a orines rancios y metal corroído, grafitis desvaídos cubriendo paredes derruidas. Sombra se tensó, excavando frenéticamente en un montón de basura. Mateo y Laura apartaron cartones podridos, revelando un collar de cuero desgastado, con iniciales grabadas, RU, S47. Sombra 47, susurró Mateo, el corazón acelerado. El collar tenía un bolsillo oculto con una llave USB diminuta, datos encriptados que prometían más secretos. De regreso en el taller, con el aroma a hierbas aún flotando, conectaron la USB. Archivos parciales mostraban diagramas de mejoras sensoriales en perros. Sombra, exhausto pero alerta, se recostó a los pies de Mateo, su cola golpeando rítmicamente el suelo de cemento. La conexión inicial se profundizaba, un lazo invisible forjado en la vulnerabilidad compartida. Pero entonces, el teléfono de Mateo vibró con un número desconocido. Respondió, y una voz distorsionada, ronca como grava, susurró: ese perro trae problemas. Déjalo ir o te arrepentirás. La línea se cortó, dejando un silencio ensordecedor. Mateo miró a Sombra, cuyos ojos brillaban con un destello de advertencia primal. Afuera, el viento aullaba, carrying ecos de peligros inminentes. El amanecer teñía las calles de Eldoria con un resplandor rosado que se filtraba entre los edificios industriales, donde el humo de las chimeneas se arremolinaba como fantasmas perezosos. Sombra, ahora con más fuerza en sus patas traseras, exploraba el apartamento de Mateo con olfateos curiosos, su nariz negra y húmeda rozando cada rincón como si mapeara un territorio recién conquistado. La cola golpeaba rítmicamente contra las piernas de Mateo, un tamborileo alegre que contrastaba con el cojeo residual de su herida. El pelaje grisáceo brillaba bajo la luz matutina, las sombras en su cuerpo danzando como recuerdos vivos. Mateo observaba desde la cocina, preparando café negro que llenaba el aire con su aroma amargo, mientras Sombra perseguía un rayo de sol que se colaba por la ventana agrietada. Eres un torbellino, ¿eh? Ayer estabas al borde, y hoy pareces listo para cazar sombras, le dijo con una risa ronca, rascando detrás de las orejas del perro. Sombra respondía con un gemido bajo, presionando el hocico contra la mano callosa, un gesto de confianza que hacía que el corazón de Mateo se hinchara. En la mente de Sombra, el mundo se desplegaba en ecos sensoriales, un instinto colectivo que lo conectaba con los perros abandonados de la ciudad. Percibía voces lejanas, aullidos ahogados en callejones oscuros, el roce de patas hambrientas sobre el asfalto caliente, el terror compartido de jaulas invisibles. Era como un coro subterráneo de almas perdidas, viralatas como el que olfateaban el mismo viento cargado de promesas rotas. Estos ecos lo impulsaban, un pulso primal que lo hacía más alerta, más vivo. Mateo y Laura, reunidos en el taller esa mañana, hackeaban registros públicos con la laptop de ella, un equipo más potente que el de Mateo. El aire olía a circuitos calientes y el leve perfume de la lavanda del jardín sensorial que aún perduraba. Mira esto, dijo Laura, sus dedos volando sobre el teclado, el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos verdes. Habían decodificado más de la USB, Refugios Unidos no era un simple albergue, experimentaban con perros para entrenamiento de vigilancia ilegal, inyectando sueros que amplificaban olfato y audición, vendiéndolos a empresas de seguridad turbias o peor, a mafias urbanas. Mateo se inclinó sobre la mesa, el olor a aceite de sus manos mezclándose con el café frío. Esto no es solo abandono, Laura. Hay dinero sucio detrás. Diagramas de implantes neurales, pruebas en viralatas porque son desechables. Sombra era uno de ellos. Su voz temblaba de rabia contenida, recordando su propia infancia en orfanatos donde los desechables eran niños como él. Laura sintió, su expresión endureciéndose. Exacto. Clausuraron el refugio para tapar el escándalo, pero los experimentos continuaron en laboratorios clandestinos.
Si exponemos esto, podríamos salvar a docenas. Diálogos tensos fluían entre clics del teclado y el zumbido del ventilador, interrumpidos por Sombra que se acercaba, olfateando la laptop como si reconociera los datos como propios. Quiere justicia, ¿ves? Sus ojos lo dicen todo, murmuró Laura, extendiendo la mano para que el perro la lamiera. Decidieron probar la recuperación de Sombra en el parque central de Eldoria, un oasis verde rodeado de fábricas rugientes, donde el césped pisoteado olía a tierra fértil y excrementos de palomas. El sol de mediodía calentaba el aire, llevando consigo aromas de hot dogs de vendedores ambulantes y el sudor de Jaggers matutinos. Sombra trotaba con la correa floja, su olfato guiando hacia arbustos donde cachorros jugaban, pero de repente se tensó. Un grupo de perros callejeros, 3 mestizos flacos con pelajes sucios y ojos salvajes, emergió de la maleza, gruñendo con ferocidad instintiva. Eran guardianes del territorio, atraídos por el olor extraño del suero en Sombra, que los hacía percibirlo como una amenaza invasora. El líder, un pastor alemán desnutrido con cicatrices en el morro, cargó primero, sus colmillos brillando bajo el sol. Sombra retrocedió, reviviendo su ferocidad primal. El parque se convirtió en un torbellino de polvo levantándose en nubes amarillentas, ladridos ensordecedores que ahogaban los gritos de los transeúntes. Mateo soltó la correa por instinto, interponiéndose con los brazos abiertos. ¡Atrás, malditos! Él no les hizo nada, gritó, pateando el suelo para ahuyentarlos, su corazón martilleando como un pistón. Uno de los perros lo rozó, arañando su pantalón, pero Sombra, superando el miedo, saltó con un aullido gutural, interponiéndose entre Mateo y la jauría. La superación llegó en un estallido de lealtad. Sombra no atacó ciegamente, usó su sentido amplificado para esquivar mordidas, gruñendo con una autoridad que dispersó al grupo. El polvo se asentó, dejando jadeos y miradas de asombro de los espectadores. En ese caos, un niño pequeño, de no más de 5 años, rodó su pelota hacia el tráfico cercano, ajeno al peligro. Un auto frenó chirriando, pero Sombra reaccionó primero, corrió como un rayo, empujando al niño con su hocico justo a tiempo, la pelota rebotando inofensiva bajo las ruedas. El parque estalló en aplausos, madres llorosas abrazaban a sus hijos, y un hombre grabó el momento con su teléfono. «Ese perro es un héroe», exclamó una mujer, mientras Sombra volvía cojeando a los pies de Mateo, lamiendo la mano ensangrentada del hombre por un rasguño leve. La noticia se viralizó localmente esa tarde. Videos granulados mostraban a Sombra salvando al niño, ganando admiradores que dejaban croquetas y juguetes en la puerta de Mateo. El vínculo se fortaleció. Mateo lo abrazó en el taller, susurrando: «Me salvaste la vida ahí fuera, compañero. Somos un equipo». Descripciones vívidas del parque perduraban, el sol filtrándose a través de hojas temblorosas, el aullido primal de Sombra resonando como un eco de libertad. Laura analizaba los videos. Esto atraerá atención, pero también enemigos. Habían encontrado más en la USB, un video oculto incrustado en el microchip original, accesible solo con el código del collar. Lo reprodujeron esa noche, bajo la luz parpadeante de la lámpara. La pantalla mostró a Sombra, a un cachorro, siendo inyectado con un suero experimental en una sala estéril, luces frías iluminando su cuerpo tembloroso mientras científicos encapuchados murmuraban sobre amplificación sensorial para vigilancia. El suero brillaba verdoso en la jeringa, y Sombra aullaba en agonía, sus sentidos explotando en un torbellino de olores y sonidos amplificados. Mateo palideció, el aroma a ozono del equipo llenando el aire. Lo torturaron para esto. No es un perro normal, es mejorado. Sombra gimió junto a la laptop, como reconociendo su propio tormento. Afuera, la noche caía sobre Eldoria, farolas proyectando sombras alargadas. Mientras discutían cómo usar el video, un movimiento captó su atención, un auto negro estacionado al otro lado de la calle, con un hombre encapuchado al volante, su silueta recortada contra las luces de neón. Los observaba inmóvil, el motor ronroneando bajo. Laura se asomó por la ventana sucia. ¿Quién es ese? ¿Nos vigilan? Mateo sintió un nudo en el estómago, el instinto protector hacia Sombra ardiendo. El encapuchado encendió los faros brevemente, un destello amenazante, antes de acelerar y perderse en la oscuridad. El cliffhanger colgaba en el aire como una promesa de tormenta. ¿Quién era él, y qué sabían de los secretos que Sombra guardaba en su sangre amplificada?
El viento nocturno de Eldoria susurraba secretos a través de las rendijas de las ventanas del taller, queriendo aullidos lejanos que se mezclaban con el zumbido de las fábricas distantes. Sombra, acurrucado en su caja acolchada, temblaba no por frío, sino por los efectos residuales del suero que bullía en sus venas como un río de fuego latente. Ahora, amplificado, escuchaba pensamientos fragmentados de Mateo, no con palabras, sino con ecos emocionales, miedos a la soledad que resonaban como ladridos ahogados en un pozo profundo, paralelos con su propio abandono en jaulas frías. Era una conexión telepática laica, nacida del trauma compartido, donde el perro percibía las grietas en el alma del hombre, imágenes de un niño solo en un orfanato, camas duras y promesas vacías de visitas que nunca llegaron. Sombra gemía suavemente, presionando su hocico contra la pierna de Mateo, como si intentara lamer las heridas invisibles. Mateo, sentado en el taburete con los ojos enrojecidos por la pantalla de la laptop, sentía esa presencia como un calor reconfortante en el pecho. El aroma a ozono del equipo se mezclaba con el perfume persistente de la lavanda del jardín sensorial, un oasis improvisado de macetas que ahora florecían bajo la luz artificial. No sé qué tienes dentro, Sombra. Pero me estás leyendo como un libro abierto, murmuró, rascando el pelaje erizado del perro. Afuera, las luces de neón parpadeaban en tonos rojos y azules, proyectando sombras danzantes en las paredes de chapa que parecían cobrar vida con cada ráfaga de viento. Laura había insistido en quedarse esa noche, armada con una linterna y un spray de pimienta. Ese encapuchado no era casualidad. Si nos vigilan, hay que confrontarlo, dijo ella, su voz un hilo de acero en la tensión palpable. La medianoche los encontró acechando la calle desde una ventana entreabierta, el aire fresco trayendo olores a asfalto húmedo y escapes de autos. El vehículo negro reapareció, estacionado bajo un farol defectuoso que zumbaba como un insecto moribundo. El encapuchado bajó, su figura envuelta en una gabardina raída, el rostro oculto por una capucha que goteaba condensación. Fumaba un cigarrillo, el humo elevándose en espirales que el viento dispersaba como niebla espectral. Mateo apretó los puños, el corazón latiéndole con furia contenida. Voy a hablar con él. No podemos vivir con miedo. Sombra gruñó bajito, sus sentidos amplificados captando el pulso acelerado del extraño, un olor a sudor nervioso y metal oculto. Laura protestó, es peligroso, Mateo. Podría estar armado. Pero él ya salía, la puerta crujiendo como un lamento. El encuentro fue eléctrico bajo la luz amarillenta del farol. «Hey, tú. ¿Qué quieres con nosotros?», gritó Mateo, avanzando con pasos firmes sobre el pavimento agrietado, salpicado de charcos que reflejaban las estrellas ausentes. El encapuchado se giró lentamente, sus ojos brillando con un destello de reconocimiento. No respondió de inmediato, en cambio, lanzó el cigarrillo al suelo y retrocedió, pisándolo con una bota gastada. «El perro, no es tuyo para quedártelo», siseó, su voz ronca y entrecortada, como si hablara desde una garganta llena de secretos. Mateo se acercó más, el olor a tabaco rancio invadiendo sus fosas nasales. «Explícate. ¿Quién eres? ¿De Refugios Unidos?». El hombre rió, un sonido seco y amargo, y sacó un sobre arrugado de su bolsillo, arrojándolo a los pies de Mateo. «Lee esto. El experimento no terminó. Déjalo ir, o el próximo mensaje no será en papel». Antes de que Mateo pudiera agarrarlo, el encapuchado corrió hacia el auto, el motor rugiendo a vida con un bramido gutural, desapareciendo en la oscuridad de la avenida. Mateo recogió la nota, el papel húmedo y manchado, con letras garabateadas, S47 es propiedad. Interferir cuesta vidas. Su mano tembló al guardarla, regresando al taller donde Laura y Sombra esperaban ansiosos. El perro olfateó el aire, percibiendo el miedo residual en la ropa de Mateo, y lamió sus dedos con urgencia, como transmitiendo calma. «Tenemos que ir más profundo», dijo Laura, desplegando un mapa digital en la laptop. Contactaron a un ex empleado de Refugios Unidos, un hombre llamado Raúl, que accedió a reunirse en un bar clandestino al amanecer. El lugar olía a cerveza agria y frituras rancias, mesas pegajosas bajo luces tenues que ocultaban rostros demacrados. Raúl, un tipo de 50 años con barba desaliñada y ojos huidizos, sorbía un café solo. Usaban viralatas para prototipos de perros Seaboard, confesó en voz baja, el vapor del café subiendo como humo de confesión. Implantes que amplifican sentidos,
controlados remotamente. Vendidos a mafias para vigilancia, guardias en almacenes de drogas. El suero hace que oigan pensamientos básicos, sientan lealtades forzadas. S-47 era especial, resistió el condicionamiento, escapó, los diálogos fluían en murmullos urgentes, interrumpidos por el tintineo de vasos y risas ebrias de fondo. Por eso nos vigilan, dedujo Mateo, el peso de la nota quemándole el bolsillo. Pero, ¿quién está detrás ahora? Raúl palideció. Una red. Empresarios locales financian laboratorios ocultos. Si exponen el video, los detienen. Desafíos se acumulaban. Esa misma tarde, Sombra sufrió las primeras convulsiones. En el apartamento, bajo el sol filtrado por cortinas raídas, el perro se retorció en el suelo, espuma en el hocico, sus patas pedaleando contra el linóleo frío. El suero residual, activado por el estrés, lo invadía como un veneno vivo, amplificando dolores pasados en oleadas de agonía. Mateo lo sostuvo, lágrimas surcando su rostro curtido. Aguanta, Sombra. No te dejaré ir. El aire se llenó de gemidos lastimeros, el cuerpo del perro convulsionando como poseído por sombras internas. Laura llamó a un veterinario holístico que conocía, un experto en terapias alternativas. Llegó con agujas finas y aceites esenciales, el aroma a eucalipto y jengibre inundando el espacio. Acupuntura canina para equilibrar el chi amplificado, explicó, insertando agujas con precisión en puntos vitales del pelaje de Sombra. El perro jadeaba, pero poco a poco, las convulsiones cedieron, su respiración estabilizándose en ritmos profundos. Superación emocional, la comunidad comenzó a forjarse, vecinos, alertados por los videos virales, trajeron donaciones, mantas tejidas a mano, huesos orgánicos, y formaron un grupo de apoyo improvisado. Mateo, exhausto, se sentó en el sofá hundido con Sombra en su regazo, confesando en voz baja, yo también fui abandonado, chico. En un orfanato gris, esperando padres que nunca vinieron. Las noches eran eternas, como tus jaulas. Pero tú me salvaste primero. Sombra lo miró, sus ojos transmitiendo comprensión, un lazo que trascendía palabras, curando heridas mutuas bajo la luz crepuscular. La noche cayó de nuevo, el viento quería ecos de aullidos que Sombra parecía entender. Guiado por su olfato amplificado, el perro se levantó tembloroso y tiró de la correa de Mateo hacia la puerta. Está llevando a alguna parte, dijo Laura, siguiéndolos en la camioneta. Navegaron por calles laberínticas hasta un almacén abandonado en las afueras, un esqueleto de hormigón cubierto de grafitis desvaídos, donde el aire fétido a óxido y podredumbre los golpeó como un puñetazo. Sombra se tensó, olfateando una puerta oxidada. Empujaron, y dentro, en la penumbra rota por rayos de luna, oyeron jaulas rattling, el tintineo metálico de barrotes sacudidos por patas desesperadas, docenas de perros cautivos aullando en coro, sus ojos brillando como estrellas presas en la oscuridad. El corazón de Mateo se detuvo, ¿quién los tenía allí, y qué horrores aguardaban en las sombras? El almacén abandonado se erguía como una tumba olvidada en las afueras de El Doria, sus paredes de hormigón agrietado cubiertas de enredaderas muertas que se retorcían como venas secas bajo la luna menguante. El aire fétido los golpeó al irrumpir por la puerta oxidada, un hedor sofocante a miedo rancio, orina acumulada y excrementos secos que se pegaba a la garganta como una niebla tóxica. Jaulas apiladas en torres inestables llenaban el vasto espacio, barras de metal retorcido conteniendo a docenas de perros, viralatas flacos con ojos hundidos, algunos gimiendo, otros ladrando en un coro desesperado que reverberaba contra el techo abovedado. El polvo flotaba en haces de luz lunar que se colaban por ventanas rotas, iluminando siluetas temblorosas y cadenas que tintineaban con cada movimiento. Sombra se tensó al instante, su pelaje erizado como púas vivas, el suero amplificando cada aullido hasta que resonaba en su cráneo como un martillo. Mateo, con el corazón latiéndole en los oídos, avanzó con una linterna en mano, el haz amarillo cortando la oscuridad como una espada temblorosa. Dios mío, esto es peor que una pesadilla, susurró, el aroma metálico del óxido mezclándose con el sudor frío que perlaba su frente. Laura lo seguía, teléfono en mano grabando evidencia, su respiración entrecortada. Sombra, guiado por un instinto primal, corrió hacia una jaula baja en el suelo, donde un cachorro mestizo, no mayor de 2 meses, con pelaje blanco manchado de barro y ojos aterrorizados, lamía las barras con desesperación. El pequeño gemía, su cuerpo diminuto presionado contra el metal frío.
Corre, Mateo. Puedo oler la traición, pareció transmitir Sombra en un arrebato intuitivo, su aullido bajo vibrando en el aire como una advertencia telepática. Mateo se arrodilló, manos temblorosas forzando la cerradura improvisada con una barra de metal encontrada en el suelo. El clic resonó, y el cachorro salió tambaleante, acurrucándose contra las patas de Sombra, quien lo lamió con ternura protectora, un gesto que cortaba el corazón, pero el triunfo duró segundos. El cachorro liberado pisó un cable oculto bajo el polvo, activando una alarma estridente que perforó la noche como un grito de Bansee. Luces rojas parpadearon en el techo, bañando el almacén en un resplandor infernal, y el eco de botas pesadas retumbó desde una oficina trasera. ¡Mierda! ¡Guardias!, exclamó Laura, su voz un hilo de pánico mientras guardaba el teléfono. 3 hombres armados emergieron de las sombras, figuras robustas con chalecos tácticos, pistolas enfundadas y porras en mano, sus rostros endurecidos por años de brutalidad. El líder, un tipo calvo con una cicatriz cruzando la mejilla, escupió al suelo. Intrusos. El jefe no tolera curiosos. El aire se cargó de tensión, el polvo arremolinándose con el viento que ululaba por las grietas, la persecución estalló en caos puro. Sombra, con el cachorro en la boca, zigzagueó entre las jaulas, su sentido amplificado detectando trampas invisibles, pisos falsos que crujían bajo peso, cables trampa que chispeaban con electricidad estática. Por aquí, gritó Mateo, siguiendo al perro mientras los guardias disparaban al aire, balas silbando y rebotando contra el metal con chispas cegadoras. Laura tropezó en una pila de cadenas, pero Sombra giró, empujándola con el hocico hacia una salida lateral. El líder los alcanzó. Su porra silbando cerca de la cabeza de Mateo. El perro modificado. Es valioso, rugió, revelando la red de tráfico animal, no solo experimentos, sino un mercado negro donde perros, mejorados, se vendían como mercancía a carteles para patrullar fronteras invisibles, detectar drogas o intimidar rivales. Refugios Unidos era solo la fachada. Ahora operamos en la sombra, exportando a Sudamérica, desafío visceral, los guardias bloqueaban salidas, linternas barriendo el espacio como ojos depredadores. Uno disparó bajo, la bala rozando la pata de Sombra, quien soltó un yelpo agudo pero no se detuvo. Su olfato hiperdesarrollado captaba rutas de escape, túneles de ventilación ocultos tras pilas de jaulas, olores a libertad lejana mezclados con el hedor a miedo colectivo. Superación en movimiento, Sombra usó su amplificación para evadir, guiando al grupo por un pasillo estrecho donde el eco de ladrido se convertía en un escudo sónico, desorientando a los perseguidores. Mateo cargó el cachorro, su respiración jadeante, mientras Laura hackeaba una puerta electrónica con un código improvisado de la USB. «Vamos, maldita cosa», maldecía, chispas saltando del panel. Salieron a un patio trasero, lluvia fina comenzando a caer, convirtiendo el suelo en lodo resbaladizo. Los guardias los flanquearon, pero Sombra, en un acto de lealtad pura, se interpuso ante un disparo dirigido a Mateo. La bala impactó su hombro, sangre caliente salpicando el pelaje gris, un gemido desgarrador escapando de su garganta mientras caía, protegiendo con su cuerpo al hombre que lo había salvado. Momentos emocionales se entretejieron en el fragor. Mateo se lanzó sobre Sombra, lágrimas mezclándose con la lluvia, presionando la herida con su chaqueta empapada. «No, chico. Aguanta por mí», sollozó, el calor pegajoso de la sangre tiñendo sus manos. Laura cubría la retaguardia, gritando a los guardias: «Esto se acaba. Tenemos videos, pruebas. La policía vendrá». En la huida desesperada hacia la camioneta, capturaron evidencia crucial, un teléfono caído de un guardia con mensajes encriptados sobre envíos masivos, nombres de empresarios locales y rutas de tráfico que conectaban el Doria con puertos ilegales. El motor rugió a vida, llantas patinando en el barro mientras escapaban, faros perforando la noche tormentosa. Sombra yacía en el asiento trasero, el cachorro acurrucado contra él, lamiendo la herida como un bálsamo instintivo. El dolor del perro era un fuego que lo consumía, pero sus ojos fijos en Mateo transmitían una promesa silenciosa de supervivencia. De regreso en el apartamento, bajo luces tenues que olían a desinfectante improvisado, Mateo vendó a Sombra con tiras de tela limpia, el aire cargado de gemidos y el aroma metálico de la sangre. «Eres mi guardián, ¿verdad? Salvaste mi vida otra vez», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Laura analizaba la evidencia robada. «Esto expone la red completa».
Pero heriste al perro clave, nos cazarán sin piedad. La comunidad, alertada por mensajes virales, comenzó a movilizarse, vecinos ofreciendo refugio, un veterinario voluntario en camino. El vínculo entre Mateo y Sombra se profundizó en la vulnerabilidad, un lazo forjado en sangre y lluvia. Pero mientras la adrenalina se desvanecía, el teléfono de Laura vibró con un mensaje anónimo, coordenadas de una finca remota y una foto granulada de ella misma, atada y amordazada. El líder de la red, un empresario local con rostro de tiburón en los archivos, la había secuestrado en represalia. Vengan solos, o muere, decía el texto. El cliffhanger colgaba como una guillotina. ¿Podrían rescatarla antes de que la red cerrara el cerco, con Sombra herido al borde del colapso? La lluvia golpeaba con furia los techos de hojalata de la finca remota, un bastión oculto en las colinas boscosas que rodeaban el Doria, donde el viento aullaba como un lobo herido entre pinos retorcidos y rocas musgosas. La camioneta de Mateo patinaba en el camino de tierra embarrado, faros cortando la cortina de agua que transformaba el paisaje en un lienzo negro y plateado. Sombra yacía en el asiento trasero, su herida en el hombro vendada con tiras improvisadas que se teñían de rojo fresco, el dolor pulsando como un tambor de guerra en su cuerpo. El cachorro rescatado, al que habían llamado Eco por su gemido persistente, se acurrucaba contra él, lamiendo la gasa con lametones temblorosos. Mateo conducía con las manos blancas de tensión en el volante, el aroma a sangre y tierra húmeda impregnando el habitáculo. «Aguanta, Sombra. Laura nos necesita», murmuraba, su voz ronca por la adrenalina y el miedo que le atenazaba el pecho como una garra. En la mente de Sombra, el sentir de Laura era un eco visceral, un terror punzante que se filtraba a través del suero amplificado como un río de agonía compartida. Percibía su pulso acelerado, el sabor metálico del pánico en su sudor. Imágenes fragmentadas de manos ásperas arrastrándola a un sótano húmedo donde el aire olía a moho y cadenas oxidadas. Era como si el vínculo telepático Like se extendiera ahora a ella, un lazo instintivo forjado en la red de traumas colectivos de los perros experimentados. Sombra gemía, su hocico presionado contra la ventanilla empañada, olfateando el rastro químico que el viento llevaba desde la finca, colonia cara mezclada con el hedor a miedo humano. La encuentro, la salvo, transmitía impulsos intuitivos que Mateo sentía como un cosquilleo en la nuca, urgiéndolo a acelerar. Llegaron al amanecer, la lluvia amainando en una llovizna persistente que goteaba de las hojas como lágrimas colectivas. La finca era un laberinto de cobertizos derruidos y un caserón principal con ventanas tapiadas, rodeado de perros guardianes modificados que patrullaban con ojos brillantes bajo implantes neurales. Mateo apagó el motor a distancia, avanzando a pie con Sombra cojeando a su lado, Eco en brazos. El suelo chorreaba, charcos reflejando el cielo plomizo, y el aire cargado de ozono y podredumbre vegetal. Se infiltraron por un sendero lateral, guiados por el olfato de Sombra, que zigzagueaba entre arbustos espinosos, evitando patrullas con ladridos sincronizados que sonaban casi robóticos. Diálogos internos de Mateo fluían en susurros: «Esto es una locura, chico». Pero por Laura, por todos los como tú, el empresario local, Víctor Salazar, un hombre de 50 años con traje impecable salpicado de barro y rostro afilado como un tiburón, ojos fríos que brillaban con codicia calculada, los esperaba en el sótano iluminado por bombillas desnudas que zumbaban como insectos furiosos. Laura estaba atada a una silla de metal, mordaza en la boca, moretones floreciendo en sus mejillas pálidas. El aire fétido a humedad y aceite de máquina se pegaba a la piel, cadenas colgando del techo como promesas de tormento. Salazar fumaba un puro, el humo elevándose en espirales perezosas que danzaban bajo la luz amarillenta. Vaya, el mecánico y su chucho cyborg. Llegaron rápido, dijo con una sonrisa torcida, su voz suave pero venenosa, como miel envenenada. Mateo irrumpió por una puerta lateral, Sombra gruñendo a su lado, pelaje erizado y colmillos al descubierto. «Suéltala, bastardo. Tenemos tus pruebas». «La red cae hoy», rugió Mateo, el eco de sus botas resonando en el concreto húmedo. Salazar rió, un sonido gutural que reverberó contra las paredes goteantes. «¿Crees que un perro y un mecánico pueden detenernos? Esto es negocio, amigo». Refugios Unidos fue el comienzo, ahora exportamos guardianes perfectos a carteles en Colombia, México. Perros con sentidos de máquina, lealtades programadas. S-47 era el prototipo fallido, pero tú lo activaste. Hizo una seña,
y de las sombras emergió el Alfa original, un mastín modificado, enorme y musculoso, con implantes visibles bajo el pelaje negro, ojos rojos parpadeando con luces LED. El aire se cargó de feromonas agresivas, el hedor a testosterona animal y circuitos calientes. Sombra se tensó, reconociendo a su némesis de los laboratorios, el alfa que lo había dominado en jaulas compartidas, inyectado con el mismo suero pero condicionado para la obediencia ciega. El mastín cargó, el suelo temblando bajo sus patas, un rugido mecánico escapando de su garganta aumentada, desafío brutal. El sótano se convirtió en un coliseo de sombras y lluvia filtrada por grietas, el alfa embistiendo con fuerza cibernética, colmillos chasqueando cerca del flanco herido de Sombra. Mateo se interpuso, empujando a Laura hacia la salida mientras Salazar sacaba una pistola, el clic del cargador resonando como un veredicto. Muere, experimento, escupió el empresario. Sombra esquivó una mordida que astilló el concreto, su sentido amplificado captando microsegundos de movimiento, pero el alfa era una máquina de destrucción, circuitos zumbando con sobrecalentamiento. La lluvia exterior martilleaba el techo, sincronizándose con los latidos acelerados, charcos formándose en el suelo donde la sangre de heridas frescas se mezclaba con el agua. Laura, liberándose parcialmente, gritó, el control remoto. En su bolsillo, señalando a Salazar, superación en oleadas de empatía, Sombra no recurrió solo a la fuerza, usó los ecos compartidos del suero, proyectando visiones telepáticas laica al alfa, imágenes de camadas abandonadas, jaulas compartidas en refugios unidos, el dolor mutuo de inyecciones ardientes y separaciones brutales. El mastín vaciló, su programación cibernética chocando contra el instinto primal revivido, ojos rojos parpadeando en confusión. Gemía, un sonido mitad máquina, mitad alma rota, mientras Sombra se acercaba cojeando, hocico extendido en un gesto de lamida conciliadora. El alfa retrocedió, encogiéndose, el vínculo instintivo venciendo la codicia humana. Salazar disparó, pero Mateo lo tacleó. La pistola volando en un arco que salpicó agua sucia. Se acabó tu imperio, gruñó Mateo, inmovilizando al empresario contra el suelo resbaladizo. Momentos emocionales culminaron en la reunión. Laura se liberó del todo, abrazando a Mateo bajo la lluvia que ahora inundaba el sótano por una puerta rota, lágrimas mezclándose con gotas frías en sus rostros. Pensé que no vendrían, gracias, Sombra, sollozó, arrodillándose para acariciar al perro herido, quien lamió sus manos con gentileza exhausta. El alfa, redimido, se acurrucó en un rincón, desactivando sus implantes con un Vimperso Guaín. Salazar, esposado con sus propias cadenas, maldecía, esto no termina. La red es más grande. Pero la evidencia, teléfonos, discos duros, estaba asegurada. Salieron al alba, la lluvia cesando en un arcoíris tenue que prometía redención, Sombra cojeando pero victorioso, su conexión con Mateo y Laura un faro en la tormenta, de regreso en la camioneta, con Eco durmiendo en el regazo de Laura, Sombra se tensó de nuevo. Sus sentidos captaban una red más amplia, ecos de perros, despertados, por sueros similares en toda el Doria, aullidos sincronizados en callejones y parques, listos para rebelarse contra sus captores. Era un coro subterráneo cobrando vida, guiados por el pulso de Sombra, preparándose para interrumpir operaciones de la red en masa. Mateo lo notó en los ojos del perro, un brillo feral. ¿Qué pasa, chico? ¿Sientes algo? El cliffhanger se cernía como nubes residuales, la rebelión estaba inminente, pero ¿podrían controlar una marea de perros modificados antes de que la ciudad ardiera en caos? El alba teñía las colinas con un resplandor dorado que se filtraba entre los pinos empapados, mientras la camioneta de Mateo serpenteaba de vuelta a El Doria, el motor rugiendo contra el barro residual de la finca. Sombra yacía en el asiento trasero, su herida palpitando como un corazón expuesto, pero sus sentidos amplificados vibraban con una urgencia nueva, ecos de perros, despertados, resonaban en su mente como un coro primal, aullidos sincronizados que provenían de callejones oscuros, parques abandonados y sótanos ocultos. Eran viralatas inyectados con variantes del suero, sus implantes neurales activados por la proximidad telepática like de Sombra, un pulso instintivo que los unía en una red viva de venganza y liberación. Percibía sus dolores compartidos, jaulas apretadas, inyecciones ardientes, separaciones brutales, y los canalizaba en un llamado colectivo, listos para rebelarse contra los laboratorios clandestinos que aún operaban en las sombras de la ciudad. Mateo, al volante con las manos manchadas de tierra y sangre seca, notó el temblor en el cuerpo de Sombra a través del retrovisor.
Tranquilo, chico. Ya salvamos a Laura y al Alfa. Descansa, murmuró, pero el perro levantó la cabeza, ojos brillando con un fulgor feral que hizo que un escalofrío recorriera la espina del hombre. Laura, con Eco acurrucado en su regazo, revisaba la evidencia confiscada, discos duros y teléfonos que detallaban envíos a carteles internacionales. Esto es dinamita, pero necesitamos aliados. La policía local está comprada, hay que ir más alto. El aroma a lluvia fresca y pino se mezclaba con el hedor metálico de la adrenalina residual, mientras la ciudad se desplegaba ante ellos como un laberinto de acero y humo. De regreso en el taller, el sol del mediodía calentaba el aire cargado de aceite y hierbas del jardín sensorial, ahora marchito por el descuido. Sombra se posicionó en el centro, aullando un lamento bajo que reverberó contra las paredes de chapa, activando la red. En las calles, perros despertados respondían, un rottweiler modificado en un basureral derribaba vallas electrificadas, un grupo de mestizos en un parque interrumpía un cargamento de suero en un camión camuflado, sus ladridos sincronizados creando un caos orquestado que desorientaba a los guardias. Descripciones vívidas inundaban la mente de Sombra, aullidos ecoando en arterias urbanas, luces de sirenas parpadeando en tonos rojos y azules que se reflejaban en charcos nocturnos, el polvo y el asfalto levantándose en nubes caóticas mientras jaulas se abrían y perros corrían libres, mordiendo cables y derribando puertas con una ferocidad amplificada. Mateo y Laura contactaron a la oficial Elena Vargas, una policía estatal incorruptible que habían conocido a través de Raúl, el ex empleado. Se reunieron en un café discreto al atardecer, el aroma a espresso fuerte y pasteles rancios flotando en el aire humeante. Elena, una mujer de 40 años con cabello recogido en una coleta práctica y ojos afilados como cuchillas, sorbía su café negro mientras revisaba las pruebas en una tablet segura. Este perro es clave, dijo con voz firme, el vapor del café subiendo como humo de interrogatorio. Su testimonio instintivo, los videos de sus acciones. Los patrones de aullidos, podría condenarlos. La red de Salazar se extiende a funcionarios, hemos estado investigando envíos a puertos. Pero una rebelión canina, eso atraerá atención federal. Diálogos fluían en murmullos urgentes, interrumpidos por el tintineo de tazas y el zumbido de conversaciones ajenas. Sombra no es solo un perro, es el catalizador. Sus ecos conectan a los modificados, guiándolos a almacenes específicos, explicó Laura, mientras Sombra, atado fuera, aullaba en sincronía con disturbios lejanos. La orquestación de Sombra se intensificó esa noche, desde el tejado del taller, bajo un cielo estrellado que contrastaba con el caos urbano, el perro emitía pulsos telepáticos dirigiendo manadas hacia objetivos precisos. Un convoy de la red, camiones cargados de jaulas rumbo a un laboratorio subterráneo, fue emboscado en una autopista periférica, perros escalaban carrocerías, mordiendo neumáticos que estallaban con chasquidos ensordecedores, sirenas aullando en respuesta mientras la policía intervenía. El aire se llenaba de ladridos guturales y el olor a goma quemada, faros parpadeando en la oscuridad como ojos enloquecidos. Mateo observaba desde una ventana, el corazón acelerado. Es como si dirigiera una sinfonía de venganza. Pero, ¿y si sale mal? Podrían sacrificarlos a todos. Desafíos surgían como sombras alargadas, una traición interna golpeó al amanecer. Raúl, el ex empleado, había sido capturado y sobornado, vendió datos sobre el taller a la red residual, un mensaje encriptado que alertaba de la ubicación de Mateo. Guardias armados rodearon el edificio, sus botas crujiendo sobre el grava, rifles apuntando bajo la luz gris del alba. Salgan con las manos arriba. El perro es propiedad federal ahora, gritó el líder, un mercenario con acento extranjero, el cañón de su arma brillando con rocío. El aire se cargó de tensión, el hedor a pólvora anticipada mezclándose con el humo de fábricas cercanas. Sombra gruñó, su pelaje erizado, mientras Elena llegaba en un auto sin distintivos, negociando desde la distancia, bajen las armas. Tengo órdenes judiciales. Pero los traidores dispararon al aire, balas silbando cerca del techo, superación en carrera contra el tiempo. Mateo hackeó los servidores centrales de la red usando la laptop de Laura y el instinto de Sombra, quien olfateaba cables expuestos y pulsaba teclas con el hocico en visiones guiadas. Por aquí, chico. Encuentra el firewall, urgía Mateo, sus dedos volando sobre el teclado mientras chispas saltaban del equipo sobrecargado. Descargaron archivos masivos, contratos con carteles, fórmulas del suero,
listas de perros exportados. Elena irrumpió con refuerzos, arrestando a los guardias en un tiroteo contenido, el eco de disparos reverberando como truenos lejanos. La comunidad se unía, videos virales de la rebelión canina inundaban redes sociales, vecinos formando barricadas humanas para proteger refugios improvisados. Momento culminante, en la quietud post-caos, Sombra hablaba a Mateo en visiones fragmentadas, imágenes de camadas sanas, calles libres de jaulas, el hombre y el perro corriendo juntos bajo un sol eterno, revelando una curación mutua. Somos libres porque nos salvamos el uno al otro, transmitía el perro en pulsos emocionales, mientras Mateo lo abrazaba, lágrimas surcando su rostro curtido. Tú me enseñaste a luchar, Sombra. Mi soledad se fue contigo, la red comenzaba a desmoronarse, almacenes allanados, empresarios detenidos bajo luces estroboscópicas de helicópteros, aullidos victoriosos de perros liberados ecoando en la noche. Elena prometió justicia, con esto, cambiamos las leyes sobre experimentos animales. Pero mientras celebraban en el taller, con croquetas compartidas y el aroma a victoria flotando, una alarma sonó en los servidores saqueados. El empresario residual, un socio de Salazar oculto en las sombras, activó un protocolo de borrado, un veneno gaseoso liberado en laboratorios y refugios, diseñado para eliminar a todos los perros modificados, incluyendo a Sombra, cuyos implantes lo marcaban como objetivo. El cliffhanger se cernía como una nube tóxica, sirenas de evacuación aullaban en la distancia, y Sombra convulsionó levemente, el veneno comenzando su avance insidies. ¿Podrían detenerlo antes de que la red borrara su legado en una masacre silenciosa? Las sirenas de evacuación aullaban en la distancia como un coro de almas condenadas, perforando la noche de Eldoria mientras el taller de Mateo vibraba con la urgencia del caos. El aire se cargaba de un olor químico acre, un hedor a almendras amargas y metal corrosivo que se filtraba por las grietas de las paredes de chapa, precursor del veneno gaseoso liberado por el protocolo de borrado. Sombra convulsionó en el suelo de cemento frío, su cuerpo temblando en espasmos violentos, el pelaje grisáceo erizado y empapado de sudor. Mientras el suero amplificado en sus venas reaccionaba al tóxico invisible, amplificando el dolor hasta convertirlo en un infierno sensorial. Sus ojos, uno castaño y el otro nublado, se vidriaban con pánico primal, patas pedaleando contra el piso como si intentara huir de su propia piel. Mateo se arrodilló junto a él, manos callosas presionando el flanco herido, el corazón martilleando con terror puro. No, Sombra. Aguanta, por Dios, gritó, su voz quebrada ecoando en el espacio confinado. Laura corría de un lado a otro, tablet en mano, el brillo de la pantalla iluminando su rostro pálido mientras decodificaba el servidor hackeado. Es un gas neurotóxico. Se dispersa en laboratorios y refugios conectados remotamente. Mata selectivamente a los modificados por sus implantes. El socio de Salazar lo activó desde un búnker. Elena Vargas irrumpió por la puerta, uniforme empapado por la llovizna exterior, pistola en funda y máscara antigás colgando del cinturón. Evacuación total. Helicóptero sobrevolando la ciudad. Pero necesitamos la ubicación del centro de control. El aroma a ozono de los equipos electrónicos se mezclaba con el veneno incipiente, haciendo que los ojos lloraran y la garganta se cerrara como un puño. Mateo cargó a Sombra en brazos, el peso del perro ahora un ancla de lealtad, sangre fresca filtrándose a través de las vendas. Él puede rastrearlo. Sus sentidos, guíennos, chico. La carrera contra el tiempo los llevó a un laboratorio subterráneo en las entrañas de una fábrica abandonada, un laberinto de túneles húmedos donde el eco de goteras resonaba como relojes de arena agotándose. El aire quemaba las narices con vapores químicos, tubos serpenteantes goteando líquidos verdosos que chisporroteaban al tocar el suelo corroído. Sombra, semi-inconsciente en los brazos de Mateo, gemía con cada paso, pero su olfato hiperdesarrollado captaba el epicentro, un olor concentrado a servidores calientes y controladores remotos, pulsando como un corazón maligno. Por aquí, transmitía impulsos intuitivos que Mateo sentía como urgencia visceral en el pecho, guiándolos por pasillos angostos iluminados por luces de emergencia parpadeantes, rojas como sangre arterial. Guardias residuales de la red patrullaban, siluetas armadas con máscaras que los convertían en demonios anónimos, rifles escupiendo balas que rebotaban en las paredes con chispas cegadoras. La confrontación final estalló en la sala de control, un vasto búnker con paneles de vidrio blindado que separaban tanques de gas presurizado, el zumbido de ventiladores amplificando el hedor a circuitos fritos y muerte inminente. El socio de Salazar,
un ingeniero enjuto llamado Dr. Harlan con bata manchada y ojos hundidos por paranoia, tecleaba furiosamente en una consola central, su rostro iluminado por monitores que mostraban mapas de dispersión tóxica. Demasiado tarde. El borrado limpia todo rastro. S-47 y su manada mueren primero, siseó, activando válvulas que silbaban con escape gaseoso. Mateo irrumpió, derribando a un guardia con un golpe desesperado, el impacto resonando en sus nudillos. Para esto ahora, rugió, mientras Sombra, deslizándose al suelo, cojeaba hacia la consola, su cuerpo convulsionando pero impulsado por lealtad inquebrantable, desafíos se apilaban como capas de veneno. Harlan activó drones de seguridad, pequeñas máquinas zumbantes con inyectores que descendían como avispas letales, pinchando el aire con agujas cargadas de toxina. Una rozó el brazo de Laura, quemando la piel con un siseo ácido, mientras Elena disparaba, balas destrozando propelas que caían en espirales humeantes. Sombra, herido y reabiertas las heridas del hombro por el esfuerzo, se interpuso ante un dron dirigido a Mateo, el pinchazo inyectando veneno directo en su bloodstream. El perro aulló, un sonido primal que reverberó en los monitores, sobrecargando el sistema con su pulso amplificado. Heridas reabiertas sangraban en el concreto frío, sangre caliente salpicando cables expuestos que chisporroteaban con electricidad estática. No te dejaré ir, compañero, juró Mateo, lágrimas surcando su rostro mientras arrastraba a Sombra hacia la consola, sus corazones latiendo al unísono en un ritmo desesperado. Superación sacrificial. Sombra, con el veneno corroyendo sus entrañas, usó su conexión telepática para invadir el sistema. Sus patas temblorosas pisaron teclas guiadas por instinto, mientras Mateo insertaba un USB con virus de Laura, el aroma a plástico quemado llenando el aire. El perro sacrificó parte de su vitalidad, canalizando el suero residual en un pulso electromagnético instintivo que fritó los controles de dispersión, válvulas cerrándose con clanks metálicos que salvaron a cientos de perros en refugios lejanos. Harlan cargó con un bisturí, pero Elena lo derribó, esposas clicking en sus muñecas. La comunidad. Movilizada por videos virales de la rebelión, imágenes granuladas de perros libres aullando bajo sirenas, vecinos formando cadenas humanas para evacuar jaulas, inundó las redes, presionando a autoridades federales. Helicópteros rugían arriba, luces barriendo el búnker como juicios divinos, mientras el gas se disipaba en extractores forzados, momentos emotivos se entretejían en el fragor. Mateo acunaba a Sombra, cuyo cuerpo se enfriaba, el pelaje pegajoso de sangre y sudor. Fuiste el más valiente, chico. Me curaste el alma, sollozó, besando el hocico frío, mientras Laura vendaba al perro con gasas improvisadas, lágrimas cayendo en el pelaje. Elena radiofonaba, toxina neutralizada. La red cae, arrestos en masa. Vívido clímax, corazones latiendo al unísono en la penumbra, sangre en concreto frío mezclándose con chispas residuales, el aullido final de Sombra como un himno de victoria que ecoaba en túneles, liberando ecos de perros salvados. La superación colectiva brillaba, leyes se reformarían, refugios éticos nacerían de las cenizas, pero mientras cargaban a Sombra hacia la superficie, su respiración se volvía errática, el veneno residual amenazando colapso total. Mateo lo llevó en brazos a la camioneta, acelerando hacia el veterinario de emergencia bajo un cielo que clareaba con el alba. Aguanta, por favor. No puedo perderte ahora, imploraba, el motor rugiendo como un grito de súplica. El cliffhanger pendía en el equilibrio precario, luces del hospital parpadeando adelante, pero el pulso de Sombra debilitándose, su destino incierto en manos de cirugías desesperadas y la voluntad de un guardián que había dado todo por la redención. Las luces fluorescentes del hospital veterinario de emergencia parpadeaban como estrellas agonizantes en la sala de operaciones, el aire saturado de antiséptico y el zumbido constante de monitores que marcaban pulsos débiles. Mateo corría por los pasillos estériles, Sombra inerte en sus brazos, el pelaje grisáceo pegajoso de sangre y sudor, el pecho subiendo en jadeos superficiales que amenazaban con extinguirse. Ayúdenlo. El veneno, lo neutralizamos, pero está colapsando, gritaba, su voz ronca rompiendo el silencio clínico, mientras cirujanos con batas verdes lo interceptaban, depositando al perro en una mesa de acero inoxidable que brillaba bajo focos cegadores. El suero residual y el tóxico neurotóxico habían tejido una batalla interna en el cuerpo de Sombra, sus implantes sobrecargados chisporroteando bajo la piel, pero el veterinario jefe, una mujer de ojos firmes llamada Doctora Rivera, inyectó neutralizantes experimentales derivados de la evidencia confiscada.
Tiene una vitalidad increíble. El lazo con usted lo mantiene aferrado, murmuró, mientras tubos y monitores se conectaban, el pitido irregular del corazón de Sombra resonando como un tambor de esperanza frágil. Horas se estiraron en eternidad, Mateo esperando en una sala adyacente con aroma a café rancio y desinfectante, las manos temblorosas apretando un teléfono con videos virales que inundaban las redes, imágenes de perros liberados aullando en calles de Eldoria, comunidades humanas formando escudos protectores, la red de Salazar desmantelada en redadas federales que arrestaban a docenas de empresarios y científicos bajo luces estroboscópicas de helicópteros. Elena Vargas entraba y salía, actualizando, la red cae por completo. Leyes nuevas prohíben experimentos en animales, refugios éticos financiados por el Estado. Sombra es el símbolo, su testimonio instintivo, en videos y datos condenó a todos. Laura, vendada el brazo por el dron, abrazaba a Echo, el cachorro rescatado que ahora jugaba con una pelota improvisada, su cola golpeando el linóleo en ritmos alegres. La ciudad bullía de cambio, manifestaciones en plazas donde vecinos compartían croquetas y testimonios, el humo de fábricas cediendo ante un aire más limpio, simbólico de la purga de corrupción. Sombra sobrevivió al alba, emergiendo de la cirugía con el suero dejando una herencia en su sistema, no más convulsiones mortales, sino una amplificación estable que lo convertía en puente entre perros traumatizados y humanos. Sus implantes, neutralizados pero funcionales, permitían entrenar a rescatados como guardianes éticos, perros que detectaban abusos, guiaban terapias sensoriales, patrullaban barrios con lealtad voluntaria, no programada. En un refugio comunitario improvisado en las afueras, bajo un sol radiante que filtraba a través de árboles recién plantados, Sombra cojeaba al frente de una manada, mestizos liberados de jaulas, ojos brillantes con ecos compartidos, olfateando jardines sensoriales expandidos con lavanda y menta que calmaban traumas pasados. Mateo lo observaba, el aroma a tierra fértil y pelaje limpio llenando sus pulmones, un contraste con los olores fétidos de almacenes olvidados. Mira cómo lideras, chico. Eres el guardián de todos ahora. Susurraba, rascando detrás de las orejas, mientras Sombra guiaba a un pastor herido a través de ejercicios de confianza, lamidas y aullidos sincronizados forjando un nuevo coro de sanación. El impacto conmocionó al mundo. Noticias globales mostraban a Mateo y Sombra en portadas, el acto de exponer la red, desde el microchip bajo el puente hasta el pulso electromagnético en el búnker, inspirando reformas en leyes animales, fondos para esterilizaciones masivas y campañas contra tráfico. Lo que Mateo hizo, rescatar no solo a un perro sino desentrañar un imperio de horror, transformó Eldoria, fábricas reconvertidas en centros de adopción, comunidades adoptando, ecos de empatía. En una ceremonia bajo un cielo despejado, con vientos suaves carrying aromas de flores silvestres, Mateo firmaba papeles de adopción formal, el juez local sellando el documento con un golpe resonante. Desde hoy, Sombra es legalmente tuyo, pero en verdad, siempre lo fue, dijo, mientras flashes de cámaras iluminaban la escena, vecinos aplaudiendo con lágrimas, Echo correteando entre piernas en celebración, diálogos finales fluían en la quietud del refugio al atardecer, el sol tiñendo el horizonte de naranjas y púrpuras. Laura, ahora coordinadora del nuevo santuario, abrazaba a Mateo. Cambiamos el mundo por un perro callejero. Tu coraje, su lealtad, inolvidable. Elena añadía, justicia verdadera. La red está enterrada. Pero el clímax emocional era entre hombre y animal. Mateo se arrodilló junto a Sombra, quien lo miró con ojos profundos, transmitiendo en visiones un futuro narrado por el perro, calles donde humanos y caninos coexisten en armonía, camadas jugando en parques sin miedo, ecos de aullidos como himnos de paz, Mateo envejeciendo con una familia de patas y colas, soledad disuelta en conexiones eternas. Fuiste mi salvador, Sombra. Encontrarte bajo esa lluvia, lo cambió todo, confesó Mateo, voz temblorosa, abrazando el cuello grisáceo, el calor del pelaje contra su pecho un bálsamo curativo. Sombra lamió su rostro, un gemido bajo sellando el pacto, mientras la manada aullaba en coro, un sonido que reverberaba hasta los confines de Eldoria renacida, innovador cierre, la herencia de Sombra se extendía más allá, perros entrenados como guardianes empáticos, detectando estrés en niños abandonados, guiando terapias en orfanatos, un eco de la infancia de Mateo, ahora sanada. La comunidad celebraba con fogatas crepitantes, aromas a carne asada y risas compartidas, viralizando historias que inspiraban adopciones globales. Reflexión profunda emergía en la narración de Sombra, como un epílogo instintivo,
La verdadera superación nace de conexiones inesperadas, donde un vira-lata herido y un mecánico solo forjan cadenas irrompibles contra la oscuridad. Lo que Mateo hizo, no solo rescatar, sino amplificar una voz silenciada, conmocionó al mundo, sembrando semillas de una sociedad donde empatía animal-humana florece, libre de jaulas y venenos, bajo un amanecer eterno de justicia y lealtad.